Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Quiero empezar este estudio de hoy con un pasaje de la palabra de Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayamos un momento a el libro de Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 60. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, al oírlas, bueno, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de que el Señor Jesús estaba predicando. Y para entrar en contexto, ¿no? Dice, al oírlas, o sea, al oír la palabra de Dios, o sea, la palabra que el Señor Jesús estaba predicando, al oír la palabra que él estaba predicando, dice, muchos de sus discípulos dijeron. ¿Qué dijeron muchos de sus discípulos? Dijeron, dura es esta palabra, dura es esta palabra. Esa era la predicación del Señor Jesús, ¿no? Ese era el concepto que tenían dice que los discípulos, ya ni decir nada de los que no eran discípulos, ¿no? Pues me imagino que andarían escandalizados con lo que predicaba el Señor Jesús. Como hoy en día, muchas personas pues se escandalizan en muchas ocasiones cuando ponemos un pasaje o ponemos o compartimos alguna enseñanza, ¿no? Al oírlas, dicen muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la podría oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo el Señor Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, bueno, dice la palabra de Dios, que habían personas que lo seguían, pero pues lo seguían hipócritamente, murmuraban, dice el Señor, dice, sabiendo el Señor Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? ¿Será que la palabra del Señor en algún momento de nuestras vidas nos ha ofendido? ¿Será que hemos escuchado o nos gusta mejor visitar algún sitio donde, entre comillas, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene esta facultad de lastimar, dice que es como una espada y las espadas lastiman. Nos lastiman porque nosotros venimos de una naturaleza caída, pecadora. Por eso nos lastiman. Dice, sabiendo en sí mismo el Señor Jesús que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Nos ofende la palabra de Dios? ¿Nos ofende? No sé, quizá algunos sí se ofenden todavía, algunos todavía que dicen ser discípulos del Señor, pero pues ahí andan ofendidos con la palabra de Dios, ahí andan ofendidos cuando alguna prédica les suena un poco fuerte, entonces muchos se ofenden, ¿no? ¿Esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre, dice, subir donde estaba primero. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. A ver, desde entonces, dice el versículo 66, desde entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía con algunos discípulos? Bueno, no, me equivoco. No dice algunos, dice muchos, muchos. Qué increíble esto, ¿no? Qué tremendo esto, qué tremendo esta palabra del versículo 66. Mira esto, qué tremendo. Dice, desde entonces
muchos, muchos, que no se nos olvide esta palabra, el versículo 66, Juan capítulo 6, que andaban muchos ofendidos y muchos ya no querían venir a escuchar la palabra del Señor Jesús. ¿Qué querían escuchar? ¿A dónde se irían? ¿A dónde se fueron? Si esta palabra les sonó muy dura, ¿para dónde se fueron? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, o sea, a lo que eran antes, a lo que siempre fueron. Dice el Señor, y ya no andaban con él, y ya no andaban con él. Ya no, ya se quedó el Señor con 11, porque pues uno era falso, ¿no? Dice, y ya no andaban con él. Dijo entonces el Señor Jesús a los 12, dice aquí la palabra, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Qué pregunta, ¿no? ¿A quién iremos? ¿En dónde nos congregaremos? ¿A quién iremos? ¿Qué es lo que quiero buscar? Eh, ¿Qué mensaje es el que quiero escuchar? ¿A dónde iremos? ¿Será que iremos a buscar un sitio donde nos prediquen un mensaje muy agradable, que nos guste mucho, que nos haga sentir muy bien emocionalmente? ¿Será eso? En estos días puse, y bueno, hoy pues me veo igualmente en la obligación de hablar un poco sobre un personaje que acaba de fallecer. A ver, personaje muy conocido, muy popular, de mucha importancia en este mundo caído, de mucha importancia religiosa, política, económica, social, cultural, bueno, en todos los ámbitos de este mundo, ¿no? Una persona de mucha influencia, influenciando gobiernos, con el poder de hablarle a muchas personas, a masas, multitudes, multitudes venían a escucharlo, multitudes se agrupaban, gobiernos, políticos, gente famosa, venían a sus pies a escucharlo, a estar un momento con él, al menos. Y como dice la palabra de Dios, pues está establecido para los hombres que mueran. Está establecido. Y llegó la hora de su muerte, como nos llegará la hora de la muerte a cada uno de nosotros. A ver, ninguno se podrá escapar. Ninguno. No, no hay ninguna salida, no hay ninguna opción. No existe ningún arrebatamiento que nos va a tomar antes de que venga el Señor y entonces que nos vamos a ir en un arrebatamiento y entonces no vamos a morir. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, es una mentira. A la luz de la palabra de Dios, eso es una mentira, es un engaño, porque está establecido, dice la palabra del Señor, para todos los hombres que mueran, para todos, no para algunos, no hay excepción. No hay ninguna excepción. Está establecido para todos los hombres que mueran. Y después vendrá el juicio. Después vendrá el juicio, del juicio del que estamos hablando, a propósito, ¿no? Estamos hablando del juicio que el Señor va a hacer. Bueno, el tema sigue, el tema continúa, por supuesto que sí. Pero hoy me quiero referir por un momento, o no sé, lo que el Señor nos permita. Am, por ahí escuchaba a algunas personas hablando de este personaje, a propósito, personaje tan siniestro, mm,
Y hablando del legado, decían ellos, el legado de Francisco. Y me referiré, entre comillas, como papa, pues es el término que se usa en el catolicismo, no que yo lo esté avalando, por supuesto que no. Sencillamente lo usaré como un término con el cual es conocido dentro de su religión y con el cual muchos se refieren cuando lo nombran. Por supuesto, aclarando que no existe ningún título en las escrituras, no existe, no hay ningún título en lo absoluto en las escrituras que avalen este término o este nombramiento, ah, este entre tantos, ¿no? Que tenía este señor y el que lo va a suceder igualmente va a llegar con estos títulos que ellos se han adjudicado, ¿no? Que representante, según ellos, no abro comillas, representante de Dios en la tierra. Cierro comillas, nuevamente sigo, abro comillas, vicario de Cristo, o sea, el representante del Señor, el que está aquí representándolo, el vicario de Cristo. Am, el Papa, o sea, el superior de todos las personas, hombres en su religión. Su santidad, decían también, su santidad, cómo se ha desfigurado, de qué manera el ser humano ha desfigurado, ha malogrado, ha malinterpretado los términos bíblicos que son tan claros y cómo ha desfigurado el término de santidad. Santidad. ¿Cómo se le puede llamar santidad a personas tan diabólicas, tan endemoniadas, tan siniestras, que están aquí en este mundo? ¿Cómo se pueden usar esos términos? ¿De qué manera tan ciega, como dice la palabra de Dios? Porque pues son personas ciegas, guías de ciegos, ciego guía de ciegos. Y si un ciego sigue a otro ciego, ¿en dónde va a caer este ciego? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿En dónde? ¿En dónde caerá el ciego? ¿Mm? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios dice de la siguiente manera, mire. Libro de Mateo, capítulo 15. Mateo, capítulo 15. Vamos al versículo 10. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, oíd y entended. Dos cosas interesantes, importantísimas, ¿no? A veces, como que nosotros sí escuchamos, andamos por ahí como que, sí, yo como que estoy por aquí parando oídos a lo que están diciendo. No, no entiendo nada, ¿no? A propósito. Y de paso, muchos andan en sitios, en comunidades o en agrupaciones religiosas donde oyen muchas cosas. Oyen. Andan oyendo, ¿no? Y especialmente, por ejemplo, aquí en este país donde estamos viviendo nosotros, desde donde hacemos estos estudios bíblicos, desde los Emiratos Árabes, donde el idioma, bueno, pues el idioma oficial es el árabe, pero el idioma que más se habla, con el que se comunica las personas en este país, pues es el inglés. El inglés. Y muchos, no pocos, les gusta congregarse en sitios donde no se habla su idioma nativo, como nuestro castellano, sino que les gusta agruparse en sitios donde a la final pues no entienden nada o muy poco, casi nada. Igual allí siguen, no entendiendo nada porque ni siquiera en nuestro idioma, cuando leen o cuando escuchan la palabra de Dios,
Muchos no entienden ya ni decir nada cuando algunos pretenciosos quieren supuestamente escuchar la palabra de Dios en un idioma que no es el idioma materno, el idioma que el Señor nos regaló. Alguno dirá, pero pues mi hermano, pues no, pues es válido ir y escuchar. Alguna vez escuché a alguien que decía, es que yo me congrego en una comunidad eh, donde se habla inglés, porque pues allí puedo aprender inglés. O sea que la congregación del Señor, entre comillas, se convirtió en un instituto eh, bilingüe, un instituto donde se enseña otro idioma. O sea, las personas van a aprender otro idioma. No van a escuchar la palabra de Dios. No van a escuchar la palabra de Dios. De hecho, el Señor dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que Él les hablaba a las personas que se congregaban en su idioma en que habían nacido, dice la palabra de Dios. Dice, Él les hablaba, y esto no es de gratis, o sea, estas cosas no vienen de gratis. Esto no es que nosotros tengamos un entendimiento retrógrada, no, esto es hasta bíblico, es totalmente y 100% bíblico. Cuando el Señor dice que enseñaba en su idioma en que habían nacido, dice, enseñaba en su idioma en que habían nacido, para que pudiéramos comprender la palabra de Dios. No que podamos, o no que no debamos aprender otros idiomas, por supuesto que no. Ah, qué hermoso sería en lo personal, a título personal, tener la capacidad eh, de poder entender, aprender, comprender en idiomas como el hebreo, como el griego, para poder profundizar mucho más de la palabra de Dios, para poder comprender más de la palabra de Dios. Dice el Señor que hay muchos que oyen. Aquí dice el Señor que hay que oír y entender. Oír y entender. ¿Entendemos cuando alguien nos dice algo de la palabra de Dios o andamos por ahí perdidos y como que entendimos por ahí un 20%, un 30%, o bueno, no sé cuánto? ¿Sí comprendemos cuando alguien nos explica la palabra de Dios o no lo entendemos? Oíd y entended, dice el Señor. Oíd y entended, porque si la palabra de Dios es para oírla y para entenderla. No lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Vea qué interesante que aquí ahora otro grupo religioso, en este caso ya no sus discípulos, sino un grupo eh, religioso, un grupo muy religioso, conocido como los fariseos, que se creían conocedores de la verdad, sin embargo no conocían al Señor Jesús. Sin embargo, no entendían que el que estaba enfrente de ellos era el creador del universo. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Así como muchos discípulos, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 6, que muchos estaban ofendidos también con la palabra de Dios. Muchos. A ver, muchos que andaban por ahí en iglesias. De eso habla el Señor cuando dice discípulos, discípulos. Y aquí cuando dice fariseos, está hablando de las religiones, de los religiosos, de las diferentes religiones que creen tener la verdad, pero no aceptan la palabra de Dios como es. Aceptan teologías y fábulas y bueno, todos sus cuentos, sus mitos, sus leyendas, pero no aceptan la palabra de Dios como es. Dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Versículo 14. Dejadlos, dejadlos. Por eso a veces la palabra de Dios suena muy duro para algunos, porque uno lee la palabra como está allí escrita, y entonces a algunos les suena muy fuerte. No, no, a mí esa palabra, no, eso no. No, como predica ese señor, no, a mí me parece muy fuerte, no estoy de acuerdo,
No me parece que se deba predicar así. No me parece que haya que decir que un personaje como este falso profeta que acaba de fallecer, que ha engañado, que engañó a tantas personas en este mundo, personaje que llevó a través de su engaño, de sus mentiras, de sus falacias, de su teología engañosa, de toda su ceguera, que llevó a tantas personas por el camino de la perdición, por el camino por el camino donde el Señor va a juzgar con el lago que arde con fuego y azufre. Entonces algunos dirán, Perdón, no, pastor, que se dejó llevar por su perverso corazón. amén, mi hermana, amén, así es, mi hermana, así es, perversos corazones, así es, mi hermana, ciegos, necios, dice la palabra de Dios, necios. Y entonces, bueno, pues muere un personaje tan nefasto, tan siniestro, como dice la palabra de Dios, que bien podíamos usar, porque pues aquí están los textos de la palabra de Dios. Aquí están, no nos estamos inventando absolutamente nada. Vamos a leer aquí un pasaje que está en el libro de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2. A ver, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Entonces aquí está Pedro, que envía esta carta. Y pues algunos dirán que no, esa carta es muy fuerte de Pedro. No, Pedro, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a tratar así de esa forma a, a los lobos? ¿Cómo va a tratar de esa forma a los lobos? No, 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 no. A ver, ¿usted quién es para que juzgue? Aquí escribí en el momento en que anuncian, anuncian, quiero usar bien la palabra correcta, anuncian la muerte de este personaje religioso muy conocido en el mundo. Ah, en ese momento, pues muere Francisco y ahora tendrá que dar cuenta de sus mentiras y de sus blasfemias. ¿No tendrá que dar cuenta o sí tendrá que dar cuenta? Tendrá que dar cuenta de todas sus mentiras y sus blasfemias. Tendrá que dar cuenta. Porque está establecido que todos los hombres mueran y después de esto el juicio, dice la palabra de Dios. Así que él, con todas sus mentiras y todas sus blasfemias, tiene que ir a juicio. Tiene que ir a juicio, como vamos a ir todos, todos, a juicio. Algunos para salvación y otros para muerte, confusión perpetua. Dice el libro de la segunda carta de Pedro, pero hubo también falsos profetas. Hubo falsos profetas. También escribía, recuerdo que también escribí esta porción que está en Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo 12, 36. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, de toda, toda palabra ociosa. ¿De cuánta? ¿Cuánta dice el Señor? De toda palabra ociosa. Toda. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella daremos cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa. Absolutamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros. ¿Qué van a hacer estos falsos maestros? Como este señor Francisco y todo su séquito de mentirosos. Dice la palabra de Dios, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Introducirán, ¿qué dice acá? Encubiertamente herejías destructoras. Yo quiero compartirles, a ver, hoy quiero compartirles unos cuantos videos para que analicemos
Les decía algo que alguien dijo, que le leí por ahí, que decía, el legado del, abro comillas, Papa Francisco, cierro comillas, el legado. ¿Cuál legado? ¿Cuál legado? ¿Cuál fue su legado? ¿Cuál va a ser nuestro legado? ¿Cuál será nuestro legado? ¿Mm? Es una buena pregunta o sea, es una pregunta que vale la pena que nos hagamos nosotros también hoy. ¿Cuál será nuestro legado delante del Señor cuando partamos de este mundo? ¿Habremos dejado algún legado o nada? O como dice la palabra de Dios, el siervo malo, el siervo malo, el siervo inútil, como dice la palabra de Dios, fue y escondió su talento, pues no lo quiso usar, no lo quiso usar. Tenía un talento y no lo quiso usar en pos del reino del Señor Jesús, del reino de los cielos. No lo quiso usar. Entonces el Señor le dijo, siervo malvado, siervo inútil, am, a ver, ¿qué dirá el Señor de nosotros cuando partamos de este mundo? ¿Será que va a decir también de nosotros siervo malvado, siervo inútil? ¿O será que va a decir el Señor bien, buen siervo y fiel? Yo quiero que de nosotros diga el Señor bien, buen siervo y fiel. Que el Señor diga eso de nosotros. Que empecemos a usar nuestros talentos, lo que el Señor nos ha dado, en función de la iglesia del Señor, de la congregación del Señor. Que lo usemos. El Señor nos ha dado muchos talentos. Algunos uno, pero así sea uno. Pues es un talento que el Señor nos ha dado para usarlo en bien de los demás hermanos, de la congregación. Quiero que escuchemos, quiero que escuchemos, a ver, parte del legado de este señor. Voy a compartirles la pantalla por acá. Y vamos a empezar por aquí. Vamos a escuchar el legado, a ver cuál es el legado de este personaje, como les decía, que ya no tuvo más tiempo aquí en esta tierra. Ya se le acabó su tiempo. Ya, no tuvo más tiempo. Ya el Señor hasta ahí fue. Ya no hubo más tiempo. Ya no hay más tiempo de arrepentimiento. Ya murió. Ya, no hay más. Entonces vamos a escuchar parte de su legado. A ver qué pensamos nosotros de su legado. Como dicen algunos, fue un legado muy bueno, muy bonito. Procuraba siempre por el bien de los demás. Procuraba siempre por los pobres. Y bueno, mil cosas de naturaleza humana, humanista, más que otra cosa. Pero escuchemos esto que dice aquí la palabra del Señor. Dice en el libro, le repito, segunda carta de Pedro en el capítulo 2, dice, herejías destructoras, se introducirán herejías destructoras. ¿Y a quién está citando aquí la palabra de Dios? Dice falsos profetas entre el pueblo de Dios. Habrán falsos profetas entre el pueblo de Dios. Vamos a escuchar a ver parte del legado de este señor. Vamos a escuchar parte del legado. A ver qué pensamos de este legado. De este legado que algunos dicen que, pues, abro comillas, él era su santidad, cierro comillas. Y lo encierro entre comillas porque no son palabras mías, cito lo que otros dicen, porque de acuerdo a la palabra no tiene ninguna santidad, no hay ninguna santidad, solo hay maldad, perversión, engaño, eso es lo único que hay, no hay ninguna santidad. Vamos a escuchar aquí parte del legado y vamos analizando de acuerdo a la palabra de Dios. En el bolsillo, in my pocket, llevo siempre dos cosas. I always carry two things. Rosario, rosary, un rosario
para rezar, to pray. Y una cosa que parece extraña, something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Vamos por aquí. A ver qué pensamos. Escuchamos, vamos a escuchar otro por acá. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar y Dios ve los frutos de nuestra fatiga. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Aquí este señor dice que está hablando de la vida del Señor Jesús, que su vida, humanamente hablando, acabó en el fracaso de la cruz, dice él, en el fracaso de la cruz. Dice aquí la palabra del Señor Jesucristo: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejías destructoras. ¿Acaso no es esto que estamos escuchando? Herejías destructoras. ¿No son herejías? Dice el libro de Colosenses. Vamos a leer un momento el libro de Colosenses. A ver qué dice la palabra de Dios, si el Señor fracasó o no fracasó. ¿Ustedes piensan que el Señor fracasó? ¿Qué piensan ustedes de que un personaje tan conocido mundialmente diga esto a todo el mundo? Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice así, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. Aquí dice triunfando, no dice fracasando. La palabra de Dios dice triunfando. Y este señor dijo fracasando. Y nadie dijo nada. Y las personas que estaban en ese público, ninguno dijo nada. Y las personas que estaban ahí reunidas con él, nadie dijo nada acerca de la blasfemia, herejía, del legado de este señor, de lo que estaba dando como herencia. Esa fue la herencia, ese es su legado. Triunfando sobre ellos en la cruz, dice la palabra de Dios. Ya sabemos nosotros que es en el madero, ¿no? No es en la cruz, es en el madero. Eso dice la palabra de Dios. Este fue otra de las enseñanzas de Francisco. Vamos a escucharlo. Para que no nos dé miedo compartir esto que estamos enseñando. Es que aquí no nos estamos inventando nada. Aquí no estamos trayendo ni manipulando, ni editando. No, esto es lo que está allí, lo que esta persona dijo, lo que ese fue su legado. Así que no nos dé pena, no nos dé miedo compartir esto, compartir estas mentiras para que otras personas vean este engaño y quizá el Señor tenga misericordia de algunos y les permita ver y salir de esa ceguera en que se encuentran, como dice la palabra de Dios, ciegos, totalmente ciegos, guías de ciegos. Esto es el cristianismo, mi hermano. Este es el cristianismo. Alguno dirá, no, es catolicismo. Sí, yo también pensaba que esto era catolicismo. No, no, esto es cristianismo, mis hermanos. Esto es cristianismo. Estas son doctrinas que se han permeado, de ahí vienen tantas blasfemias que se enseñan dentro de las congregaciones, de ahí que cualquier persona puede venir dentro de una congregación y decir algo tan absurdo como que tú puedes blasfemar de Jesús, dicen ellos,
pero nunca puedes blasfemar del Espíritu Santo, dicen ellos. O sea, tú puedes decir cualquier cosa del Señor Jesús, dicen algunos de ellos, porque todo esto ha permeado. No crea que no, eso ha permeado dentro de las religiones. Entonces usted escucha a predicadores, personas, supuestos discípulos del Señor Jesús, que dicen que usted puede decir cualquier cosa, cualquier herejía, cualquier mentira, engaño, blasfemia en contra del Señor Jesús, pero que del Espíritu Santo usted no puede decir nada. ¿Habráse visto tal cosa tan absurda? Vamos con otra parte del legado de Francisco. El legado de Francisco. A ver, vamos con otro. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Esta señora dice que confía en Buda. Dice, confío en Buda. Confío en Buda. Para que escuchemos muy bien lo que está diciendo, lo que dicen estos personajes que están allí en este video. Confío en Buda, dice ella. Y ahí está Francisco avalando todo esto, el legado de Francisco. Ella confía en Buda. A ver, ¿qué dice el primer mandamiento de la palabra de Dios? ¿Qué dice el primer mandamiento? A ver, ¿quién me quiere decir qué dice el primer mandamiento de la palabra de Dios? Muy buenas noches, que el Señor Jesús me los bendiga. Mi hermana, el Señor Jesús la bendiga, mi hermana Sandrita. Cuéntenos. El Señor Jesús uno es, el Amén. Señor uno es. No hay Amén. otros con Él, no hay dioses más. Él es el único Dios verdadero. Amén. Eso dice la palabra de Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay más. No hay dioses conmigo. No conozco ninguno, dice la palabra de Dios. Creo en Jesucristo. De orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Introducirán encubiertamente, dice la palabra de Dios, herejías destructoras. Allí una señora dijo, yo creo en Buda. El otro dijo, yo creo en Alá. El otro dijo, yo creo en Dios. El otro dijo, yo creo en Jesucristo. Y los cuatro estaban de acuerdo en que, pues, todos los caminos llevaban al mismo Dios. O sea, para ellos no tiene importancia quién es Dios. Por supuesto que el que dijo Jesucristo, por supuesto, de acuerdo a la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que ellos creen en otro Jesús, no el de la palabra de Dios. Porque si creyeran en el Jesús de la palabra de Dios, no andarían haciendo todo esto. Entonces, no están creyendo en el Señor Jesús, el de la palabra de Dios, por supuesto. Y ahí está don Francisco que dice que pues todos están buscando al único Dios, al único Dios, al mismo Dios. Y bueno, entonces ahí estamos todos felices.
Y entonces ese es parte del legado del Señor Francisco. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Pastor, buenas noches. mi hermana ¿Me Graciela, Señor la escucha? bendiga. Buenas noches, Señor la bendiga. Señor, algo que quería compartirle, porque venía enseñándole a mis hijos sobre el primer mandamiento y ellos no lograban entender. Entonces, a veces creo que las personas, a pesar de que somos adultas, tenemos también esa confusión en nuestra cabeza, porque muchas veces decimos, sí, creo en Dios. Claro, Dios está por todo, encima de todo, pero también creo en otras cosas. O sea, eh, por decir, significa no creer, no tener otros dioses o no hacerse ídolos, significa no creer en ninguna otra cosa que nos pueda cambiar a nosotros el destino o que nos pueda cambiar eh, algo que tenga un poder que sea considerado mucho más alto que nosotros mismos. Por eso caemos también lastimosamente en la idolatría hacia pastores, hacia personas, o sea, hacia nuestros prójimos incluso. Ponemos por encima a nuestros padres, porque precisamente eso está pasando acá, una situación en mi familia. Entonces yo les explicaba a mis hijos que viene una temporada que vamos a viajar y que su padre quiere que hagamos un ritual, porque su abuela acabó hace poco de morir, y que eso significaba de que no podíamos colocar a la abuelita, a pesar de que había muerto y que estaba muy cercana a nosotros y que la amábamos mucho, ir y hacer este ritual, porque estaríamos colocando algo o creyendo en algo, ¿sí? Que no es, y estaríamos colocando como a la abuela como si fuera un ídolo, porque no va a ser Dios, no va a ser alguien que nos va a escuchar, ya murió. Y estaba explicándole sobre este primer mandamiento. Y entonces me quedé pensando, muchas personas pueden creer que les pueden hacer brujería, que les pueden echar algo, que puede pasar algo extra, ¿cómo le digo? Extranatural, ¿sí? Porque lastimosamente hay personas que creen, dicen creer en Dios, pero también creen en estas cosas. Entonces también estamos creyendo en algo ajeno a Dios y estamos siendo idólatras, creyendo, no sé, en el cambio del tiempo, alguna cosa. Hay personas que creen hasta en esas cosas. Pasó un pájaro volando, qué sé yo. Son muy agoreros. Y ya creemos que los gatos nos traen mala suerte. O sea, creemos, es una cosa increíble. Yo a veces escucho cosas y yo digo, Dios mío, en esto estaba yo también. Llegué a pensar en esto. También tuve animales, objetos, personas e historias, costumbres, y creía en esto y también hacía parte de la idolatría. Entonces, no no podemos dejar solamente en que sí, yo creo en Dios y no hay ningún otro Dios, porque a nadie más digo Dios, pero estamos creyendo a veces en cosas como, como le digo, como algo de, por decir la comida, como esto y me va a hacer bien o me va a llevar, no sé, me va a hacer vivir más, algo así, por ejemplo, decir, ¿no? No digo que no se cuide uno de la salud, solamente que hay personas que ponen tanta esperanza hasta en las cosas que se ponen y se comen o dicen. ¿Me hago entender, pastor? Sí, 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 Caemos, claro que sí, hermana. rompemos ese primer mandamiento. A eso me refiero. Gracias, pastor. Disculpe la intervención. No, no, mi hermana, muchas gracias por el aporte. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Alguien más? Yo tengo un aporte, pastor. Buenas noches. Mi hermano Raúl, el Señor lo bendiga. Bueno, yo, por ejemplo, en mi opinión personal, yo creo que este señor Francisco Bergoglio, él no estaba encubierto, pastor. Ok. Él, o sea, él, desde, o sea, él
O sea, encubierto es algo que uno no puede percibir, ¿sí me entiende? Que es Ok, mentira o que es fake, que es ok, falso. ok. Nomás cuando él dice, nomás cuando él predica acerca de la Santísima Trinidad, ya él se está manifestando lo que es, ¿sí? Es un Sí, mentiroso, total, ¿sí? total. Un encubierto es como, por ejemplo, los que podemos ver por ahí, que hablan que nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso, ¿sí? Ujú. Y sutilmente eh, introduce herejías, ¿cierto? Introduce, por ejemplo, ya que se tocó el tema ahorita, se tocó el tema de las comidas, por ejemplo, Mm, estos personajes, sí, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ujú. pero predican, por ejemplo, de que lo que entra al cuerpo no es lo que contamina, ¿cierto? Eso no es Sí, lo que contamina. ok. Siendo que nuestro Señor Jesucristo, desde el principio, Él estableció unos escogidos para salvación y también unos animales escogidos, y el cual Él estableció inmundos, ¿cierto? El cual el Así pueblo, es. nosotros, los que reconocemos que nuestro Cristo es el fiel, el único Dios fiel y verdadero que de arriba de los cielos y acá en la tierra, dijo que no comiéramos eso, ¿cierto? O Así sea, es, mi esto es una hermano. de de esas herejías, pastor, que usted toca. Así es. Así es. Cuando Abraham, el Señor le dijo, coja las 7 parejas de los animales puros y una de los animales no impuros, ¿cierto? Una, y 7 de los Noé, animales hermano. puros, ¿cierto? Allá en Génesis 7, creo, pastor. Sí, Noé, mi hermano. Ahí, Ujú. y el Señor todavía no le había dado a Moisés en Levíticos, todavía a Moisés todavía no le había dado no lo había establecido allá como dicen Levíticos 11, Sí, ¿sí? señor. Ujú. Pero ya estaba ya desde Abraham, desde Noé, ya estaba establecido que había unos animales limpios y otros impuros. Así es. Y, sí, y aquí en Levíticos ya nos dice que es el camello, que es el cerdo, que bueno, los peces que no tienen escamas, bueno. Sí, Entonces, está establecido desde el principio que hay unos animales inmundos y unos que no son inmundos. así Entonces es. ellos dicen que no, que lo que entra a la boca no es lo que no contamina. Así es. Vamos a la palabra, allá en Génesis 3, por ejemplo, cuando Eva, por ejemplo, pastor, cuando Eva tomó del fruto prohibido, ¿cierto? El fruto prohibido no fue el que contaminó a Eva y condenó a toda la humanidad al pecado, ¿cierto? Ahorita, el Ujú, pecado original, ujú. no fue el fruto que ella tomó. Lo que ella, lo que hizo pecar fue la soberbia que tuvo ella en no obedecer el mandamiento del Señor, porque el fruto que ella Así comió, es. pues se fue al estómago y a la letrina. Entonces, eso como una de esas herejías, ¿cierto? Y uno Así los es, ves señor. predicando, sí, no, mi Señor Jesucristo es el Todopoderoso, sí, y están enseñando herejías, ¿cierto? O sea, Así es es. sutilmente, sí, eso es lo que, Así es. esa es la sutileza, lo que yo pues quería Así agregar es. ahí Claro, mi con hermano. respecto, y si vamos a Isaías 66, Ok. ahí dice el Señor que cuando Él venga, Ok. Así es. que los va a encontrar comiendo cerdo, y ahí dice literalmente cerdo. Entonces, Sí, señor. ellos, y pues yo no estoy atacando a nadie, ¿no? Ningún hermanito, no, 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 por favor, sino que esa es la verdadera piedad. Cuando uno le habla a un hermano, pues sí, la piedad y misericordia, cuando uno le dice a un hermanito que, pues hermano, pilas, porque por allá usted le está poniendo oídos a un personaje como estos, y ese personaje pues te puede llevar por otro camino.
¿cierto? Así es, Sutilmente, pues, con así esa es, sutileza, con esa habileza, ¿sí? así es. Esa habileza para, pues, devorar esa almita y, pues, eh, pues si yo lo hice, porque yo también era o sea, no estoy diciendo que yo soy un súper, ¿sí? Usted es un Un santo de Dios, mi hermano. sí, o sea, no, pero no, Eso dice la palabra de Dios. Usted es un santo de Dios. sí, pero, o sea, yo El no me Señor lo estoy apartó para la creyendo, santidad. No, sí, yo no me estoy creyendo uno no nada, se cree sino, más que nadie porque el Señor nos dice que no debemos tener más alto concepto del que deberíamos de tener, ¿correcto? Pero sí, tampoco dice señor, que tengamos un concepto más bajo del que deberíamos de tener. O sea, hay que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? El Señor dice en su palabra, mi hermano, discúlpeme, le interrumpa, por favor, no pierda la idea de lo que está diciendo. Eh, Dice el Señor, no llaméis inmundo lo que yo ya limpié, lo que Él ya ha santificado. Así que nosotros, dice la palabra de Dios, somos santos de Dios. Siga, mi hermano, por favor. sí, pues, o sea, yo no me estoy creyendo más santo que nadie, pero sí, pues, quiero dejar en claro que los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, pues, no son gravosos y yo sé que, que el deseo de nosotros es ser cada día más santos y con la voluntad de nuestro Cristo, porque el Señor nos ha dado espíritu de poder, no de cobardía. Podemos llegar a dejar pues estas falsas creencias y que pues esas personas encubiertas nos Sí, tratan como de volver, de enviarnos atrás así es. a, a vivir en eso que el Señor ya dijo que allá, como le dicen las escrituras, allá sí, en Abraham, sí, perdón, en Noé, dice, el Señor le dijo a Noé, coja 7 parejas de estos animales, de los animales puros, y hay 7 parejas y nosotros vamos a comernos nos vamos a alimentar con con el del animalito que dijo que era impuro. Entonces, pues, Así es. este aporte que yo doy, pues es para que, pues, eh, filtremos, ¿sí? Filtremos esas enseñanzas que estos pastores sutilmente Ujú, eh, así es. quieren introducir y enviarnos nuevamente a esas viejas costumbres que, que nos habían hecho creer, falsamente creer de que estaban bien. Ese era mi aporte, Así es. pastor. Así Dios es, mi hermano Cristo Raúl. nos bendiga. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano Raúl. Excelente. Excelente aporte. Muchísimas gracias. Muy amable. Sí, total. Hay que discernir, hay que discernir, discernir. Hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que nos muestre la verdad, que nos muestre y que nos ayude a entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo que es inmundo y lo que es limpio. Enseñarán, dice el Señor a sus predicadores, a sus maestros, a los que enseñan la palabra de Dios, enseñarán a hacer diferencia entre lo inmundo y lo que no es. Enseñarán, o sea, eso es parte de la enseñanza que el Señor nos ha dado. Bueno, qué cosa tan tremenda esto de esta cuestión de los alimentos, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Y uno piensa que era algo sencillo, un mandamiento sencillo, y lo es para los que el Señor nos ha permitido entenderlo, pero para otros es una carga fuerte. Es una carga fuertísima. O sea, no quieren soltarse de ahí, no quieren obedecer algo tan sencillo como esto, como mi hermano Raúl nos explicaba de la palabra de Dios, que pues el Señor pues, nos dio todo, ahí está todo. El Señor le dice, vea, ahí está todo. Pueden comer de todo, vea, solamente absténganse de esto y de esto. Es un mandamiento. No, que yo no tengo por qué abstenerme porque es que yo no creo que la salvación mía depende si me como un pedazo de oreja de marrano. Entonces algunos dicen, no, yo pues me como las orejas y yo no tengo ningún problema con eso. Pues él no tendrá ningún problema. Ella no tendrá ningún problema, entre comillas. Son unos desobedientes. Son unos desobedientes que no quieren aceptar lo que el Señor dice y punto. Es tan sencillo como eso. Así como Eva tenía todo en el jardín para comer, sin embargo el Señor le dijo, de este no, ese era el mandamiento. Y ella desobedeció al mandamiento del Señor, teniendo todo lo demás para comer. Aquí está una mano levantada de mi hermana
Sandra, adelante, mi hermana, por favor. Sí, bueno, lo que quería compartir es que no es simplemente que no hay un verdadero amor por el Señor, porque cuando verdaderamente amamos al Señor, despojarnos de las cosas que Él manda, de las cosas que Él dice que tenemos que despojarnos de toda injusticia, de toda maldad, de todo aquello que nos impide estar realmente en la presencia espiritual de nuestro Señor. Entonces, no hay un verdadero amor. Porque si yo también, cuando un ejemplo pongo, cuando a mi hijo le digo, si te comes eso o te va a sentar mal, obviamente, pues si él no me hace caso, pues obviamente le va a sentar mal porque yo sé que hay ciertos alimentos que nos sientan mal, a mí incluso. Entonces, si me los como, yo sé que me van a sentar mal. Si el Señor está diciendo que eso no es comida, porque no es comida. Entonces, si lo sigo haciendo es porque no hay un verdadero amor por el Señor, porque si Así es. hacemos las cosas más por temor que por amor, por eso se tiene que despertar ese primer amor hacia nuestro Señor Jesucristo, Así es. que despierte, que anhelarlo y pedirlo con ferviente, con fervor y con anhelo. ¿Para qué? Para que esas cosas no sean nada, o sea, sean tan insignificantes que nos despojemos de ellas Correcto, así, fácil. correcto, Amén, correcto, mi mi hermana. hermano, será Así mi es, aporte. así es, mi hermana. Así es, he hecho algo muy interesante, mi hermana. Esas cosas tienen que convertirse en algo muy mínimo, muy poco, muy nada delante. Bueno, el Señor nos está pidiendo, porque sus mandamientos dice que no son gravosos, su carga es ligera. Y en eso yo debo pensar, así como nos explicaba mi hermana. Sí, tiene que ser algo muy pequeño delante de todo lo que el Señor nos ha dado y todo lo que el Señor dice que nos va a dar si nosotros entramos en la obediencia. O sea, nos va a dar todo, absolutamente todo, vida eterna, todo. Y sin embargo, nosotros aquí andamos de conflictos humanos, internos, no sé, conflictos de comidas y que no, yo no quiero obedecer porque pues, bueno, pues es muy sencillo, es muy sencillo. Hablando de que, bueno, el Señor lo trae nuevamente a colación y bueno, ya hablaremos un poco más adelante porque también otro hermano me hizo una pregunta muy interesante que la tenemos pendiente, mi hermano Álvaro está pendiente y hablaremos un poquito más adelante de eso. Entonces, son mandamientos que no son gravosos, no son gravosos, pero si yo no los hago, pues soy un desobediente y ya, soy un desobediente. No, es que a mí no me parece, no creo, yo tengo mis razones y bueno, pero es que las razones del Señor serán siempre las primeras, las únicas, estarán por encima de mis razones. No, que es que mi familia come mucha comida inmunda y entonces pues yo ¿qué hago ahí? Porque, bueno, pues usted obedezca el mandamiento, usted obedézcalo. Pastor, Sí. y por ejemplo, en mi caso, yo sí soy sincera, pastor, y yo siempre digo Mm, que uno, el culto hacia el Señor tiene que ser con raciocinio, con un así claro es. entendimiento, Yes. porque eso es lo que está escrito. Entonces, por ejemplo, en el caso de Noé, que dice que había una separación de animales, yo leí obviamente esa parte y también leí el significado de inmundicia. Tenía dos contextos, o sea, en cuanto a la ceremonial y en cuanto a que el animal era, por ejemplo, un reptil, ¿sí? De Ujú, suciedad, de ujú, suciedad, de barro, bueno, porque todos los animales no están en el agua, ni todos los animales caminan ni vuelan, ¿no? ujú, Entonces, más adelante, Dios le dice a Noé, cuando baja, le dice, por ejemplo, en el Génesis 9, 4, ¿crees? No, 3. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes os les he dado todo. ujú, Entonces, ujú, obviamente que todos los animales se bajaron vivos y ujú, moviendo. Tanto ujú, incluso aclara que los peces del mar también se les entregaba a ellos. Entonces, ahí yo cómo puedo entender que él no hace una separación cuando habla de lo que va a hacer para mantenimiento de ellos. Entonces, eso a mí por lo menos no es por el hecho de que yo ujú, vaya y saque X pez, y estoy hablando de peces, por ejemplo, en el caso mío, que ujú, en Japón también se comen muchos peces, ujú, yo estuve buscando qué peces son con escamas, sin escamas, peces, hablo de peces, no de crustáceos, ¿no? De ujú, peces. Entonces habían ciertos peces que eran considerados así, que la sardina no tenía tal cosa, que tal
pez bagre, bocachico, tata. Y yo empecé a buscar por qué peces son y qué peces no son comestibles. Entonces ahí yo me quedé como que me voy a volver loca, porque cuando yo vaya, ¿sí?, a un restaurante, tendré que preguntar qué salsa le echan al arroz chino, por ejemplo, que lleva salsa de X peces, porque ellos consumen muchos extractos de caldos y que le colocan a los arroces, los salteados, todo esto. Sinceramente, en mi caso, yo no me voy a poner a buscar en el menú y a preguntarle al que cocina qué tipo de ingredientes, de condimentos y todo eso le ha echado, porque me voy a volver loca y preguntando y voy a tener un problema grande, como dije la anterior vez. Voy a entrar en contienda con mi esposo por un plato de comida y eso yo no voy a llegar a pelear por eso con él. O sea, eso no tiene sentido porque él no entiende estas cosas. Entonces, esas cosas, por ejemplo, yo, sinceramente, yo como digo siempre, esto es una cuestión mía personal. Yo quiero obedecer al Señor en todo lo que Él me manda, pero quiero entender muy bien cuando está escrito, por ejemplo, cuando dice lo del cerdo, cuando habla en Isaías de lo que el Señor va a cobrar cuentas a aquellos que comían cerdo, cuando se les dijo que no se les no comiera cerdo, por ejemplo, eso es lo que está escrito en Isaías, ¿no? Hablando de todo el contexto, ¿no? Y hablando de todo lo que se les prohíbe a ellos, porque ceremonialmente tenían que estar ahí, digamos que santificados para toda la cuestión de la ceremonia y qué cosas no se podían hacer, qué cosas se debían hacer, qué cosas no se podían comer, qué cosas no podían ellos ir y presentarse porque habían tenido relaciones sexuales, habían parido, habían tenido un niño o una niña. Entonces son muchas cosas que yo sinceramente no tengo claras. Y si a mí alguien de la congregación me dice, me pregunta, yo no voy a mentir, ni voy a ser hipócrita. Ay, sí, sí. Yo te digo, como yo le he dicho a un par de personas, haz como el Señor te muestra a ti. Ora, pero dime tú, no es que yo, lo que soy yo, este asunto es mío, yo estaba estudiando la palabra, yo estaba buscando interlineal, significados, todas estas cosas, pero yo hasta que yo no tenga bien claro eso, yo no puedo decir amén a estas enseñanzas, porque así como dice, no comerás animales, pero también harás esto, pero también te presentarás así, son muchas cosas que yo sinceramente no puedo cumplir como está escrito ahí, porque hay, como dice el Levítico, Deuteronomio, Números, al final todas estas cosas se tenían que guardar. Si se rompía uno no valía la pena. O sea, todas esas cosas que estaban escritas ahí, y todas son, todas. Yo no puedo tomar solamente unos mandamientos y dejar a un lado el otro porque en este tiempo no los puedo cumplir. Entonces yo estaría quebrantando todo porque el Señor dice que todo había que llevarlo de acuerdo a como Él estaba ordenando en ese momento. Entonces por esa razón yo no puedo, como ustedes, decir, sí, sí, claro, sí, amén, sí, yo lo hago, porque no lo voy a hacer y porque no puedo hacerlo hasta que yo no tenga bien claro esas cosas. O sea, me perdona, pastor, que yo sea tan sincera, o sea, pero yo cuando escucho a todos ustedes hablar así, yo me quedo pensando, entonces, estoy creyendo que, estoy pensando en qué, mi fe está en qué puesta, o sea, me pregunto muchas cosas, porque si yo no hago como ustedes, o no digo amén como ustedes, entonces yo estoy siendo maldita, pecadora, perversa, blasfema, pervertida, lo que sea, todos los sinónimos de pecadora. Entonces, digo, si todo por no ir a preguntar a un restaurante qué tiene el arroz, qué tienen las legumbres que saltearon, qué carne están utilizando. O sea, eso es una cuestión bien complicada, por lo menos en mi caso personal. Gracias, pastor, por este momento. Discúlpeme, pero yo soy, o sea, a mí me gusta ser transparente, pastor. Eso es lo que a mí me gusta hacer, ¿sí me entiende? Y me perdonan todos los que piensen completamente distinto. No es mi intención cambiar de sus pensamientos ni nada, ni cómo han venido entendiendo las palabras, solamente que, bueno, no sé, es algo que yo siempre quiero dejarlo en claro, ¿no? No estoy diciendo que es que yo me gozo comiéndome un pescado X y esperando llegar, no sé, a qué país donde se pueda comer cerdo, porque aquí no lo venden, y porque ese es mi anhelo, no, sino que es
parte de la vida comer a veces ciertas cosas que uno desconoce y pues que la verdad yo no he sido mucho de la cuestión de los alimentos y esto, más bien yo me he ido es por ser sincera, por ser leal, por ser fiel, por ser honesta, por ser clara, por no mentir, por no robar, por esas cosas que sí me han cargado a mí siempre cuando yo he intentado, lo he hecho o en mi pasado los he cometido. Entonces, esas cosas para mí son las que yo me preocupo cada día cuando me voy a orar, no tener nada en contra de mi hermano. Sí, nada, o sea, no cargarme ni en contra de absolutamente nadie alrededor mío, ningún prójimo mío. Entonces, siempre, lastimosamente, esa es la forma en que yo he visto el mensaje del Señor. Tal vez esté completamente equivocada, pastor, pero no, esa soy, o sea, lastimosamente, no sé cómo decirlo, ¿no? Gracias, pastor, perdóneme, discúlpeme a todos y bueno, no le interrumpo más. Gracias. Tranquila, mi hermana, no se preocupe. No se preocupe por pensar que interrumpe. No interrumpe. Son aportes, son aportes. Son muy valiosos todos los aportes. Lo importante de los aportes, como les decía hace 8 días o hace 15 días, no recuerdo bien, es si lo que aportamos, pues está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Y pues miramos de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a lo que el Señor nos vaya permitiendo en su misericordia, ir aprendiendo. Hay cosas bueno, yo entiendo por la palabra de Dios que tengo que orarle al Señor para que Él me dé el entendimiento, sabiduría. Eh, Dice la palabra de Dios que si a alguno le falta entendimiento, porque pues eso es la parte de la sabiduría que dice el Señor, que si a alguno nos falta, pues oremos y pidámosle al Señor. Entonces hay que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos permita entender cosas, pasajes, enseñanzas de la palabra de Dios que aún no hemos comprendido, pero es importante siempre pedirle al Señor que cambie en nuestros corazones en cuanto a lo que, bueno, el Señor en su misericordia nos quiera cambiar, ¿no? Am, Porque pues, bueno, el tema del alimento no es el tema de hoy, ¿no? Hoy no es el tema de los alimentos. Vamos a darle un poquito ahí, entonces si no, aquí nos extendemos un poquito más por ese lado y no termino de dar la enseñanza que quiero transmitir del tema de hoy. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Sé que sigue habiendo inquietudes y claro que sí, vamos nuevamente a retomar el tema de los alimentos un poquito más Pastor, adelante y que el Señor nos permite entender. Mi hermano Raúl, ¿puedo, cuéntanos. puedo agregar otra palabrita? Sí, señor, mi hermano, por supuesto, mi hermano Raúl. Con respecto a lo que dijo mi hermanita Gracielita, que la amo mucho, yo tengo un problema parecido en mi casa. Mire, Gracielita, si mi Señor Jesucristo le dice a tu corazón que que cumplir el mandamiento de las inmundas, de las vianda inmunda, cúmplala, cúmplala, porque nuestro Señor Jesucristo dice, y tú sígueme tú, ¿sí? Pero no lo haga porque su pareja, por ejemplo, mi pareja, mi esposa, que yo amo también, ella pues yo le he mostrado, yo no, el Señor le ha mostrado todo esto conforme a la palabra, todo lo que yo acabé de decir, se lo he manifestado a ella, pues con la palabra, y ella dice que no, que ella sigue comiendo su animalito. Yo, ¿qué le digo? No, pues cómaselo usted, pero yo no me voy a comer eso. Yo ya entendí en mi corazón que mi Señor Jesucristo desde el comienzo lo dejó establecido de que no, pues yo no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces el Señor dice, sígueme tú, sígueme tú. Mire, mi Señor, allí hay unos manes allí hay unos señores que no nos siguen. Sígueme tú, ¿a usted qué? Si yo los quiero dejar así hasta que yo vuelva, sígueme tú. Así es. Hagamos eso, Gracielita. Sigamos ese mandamiento que nos dijo el Señor. Sígueme Así es. tú. A ellos, si se quieren seguir comiéndose sus animalitos esos que el Señor ya estableció que no son para el pueblo de Israel,
para hacer diferencia, dice las Sagradas Escrituras allá en Levíticos 11, Yes. 40 y, 40 y, ahí 11, 40, 42, 43, dice, para esta ley es con respecto a los animales para hacer diferencia. Dice así, mi pueblo santo hacer diferencia ante los otros pueblos. Entonces, sígueme tú, como dijo nuestro Señor Jesucristo, sígueme tú y si yo los quiero dejar así hasta cuando yo venga, sígueme tú. ¿A ti qué? Así Sígueme es. tú. Así es. Eso era mi... Los amo mucho. Amén, mi hermano. Muchas gracias por el aporte. Muchísimas gracias. Bueno, el Señor nos insiste con el tema, ¿no? Y bueno, hay que prestarle mucha atención y por algo el Señor nos inquieta mucho con este tema. Hay que volver a hablar del tema más ampliamente y claro que sí, hay que hablar del tema. Hay un par de ejemplos que yo quiero citar aquí con respecto a parejas de la Biblia, parejas. Había una pareja de un marido malvado y una mujer de Dios. Y ahí estaba Nabal y ahí estaba Abigail. Y pues bueno, ella pues obedecía el mandamiento del Señor. Ella andaba con el Señor. A pesar de que Nabal pues era un señor, dice la palabra de Dios, malvado, muy malo, muy malo. Pero ella era una mujer inteligente, sabia en el Señor. Y pues ella buscaba obedecer lo que el Señor decía. Y dentro de su inteligencia, y como dice la palabra de Dios, que la mujer sabia edifica la casa, eh, su testimonio era siempre en el Señor. Y por eso el Señor habla de que el testimonio de la esposa, y la cita especialmente a la esposa en estos casos, testimonio que hace que algunos varones, esposos, vengan a los pies del Señor. Qué interesante eso. Pero también hay otro ejemplo que podemos citar, que es el de Lot y su esposa, que a veces suena jocoso lo que decimos con respecto, o que yo digo con respecto a ese pasaje cuando me lo han preguntado, que yo pues cuando lo cito digo, bueno, terrible lo que le pasó, pues el Señor le quitó sus posesiones, le quitó su salud, le quitó sus hijos, le quitó sus propiedades, sus negocios y la dejó a su esposa. Y suena un poco jocoso, ¿ve? Suena un poco jocoso en ese caso. ¿Y por qué les digo que y hace parte de lo difícil de la situación de él? Porque no era una esposa que lo apoyaba, no era una esposa que era una esposa que estaba allí para ayudarle en la fe y para hacer ayuda idónea. No, no era una esposa. Por eso parte del dolor que sufrió, inclusive fue la esposa allí al lado, Pastor, que seguía ¿no es siendo Job? un dolor de cabeza. Pastor, ¿no es Job? Que Ah, dice ¿dije Lot? Lot. No, Sí, Job. Job, es Job. Job, sí, Es Job. señor. Gracias, gracias, hermano. Job, sí, señor. Job, sí, perdón, disculpe. Job, sí, señor. Entonces, parte del dolor y parte de la prueba tan tremenda que sufrió Job era su esposa ahí al lado. Porque su esposa era una gotera, como dice la palabra de Dios, esa era una gotera. No ayudaba, a pesar de lo difícil de la situación, de lo difícil del momento, de la crisis, y a lo único que ella se le ocurría decirle a Job era que maldijera a Dios y que se muriera. O sea, el apoyo fue cero, nada, no hubo nada. Mucha enseñanza para aprender de estos pasajes, ¿no? Donde hay parejas tan disparejas, parejas que no están caminando en los caminos del Señor, que son yugos desiguales, como dice la palabra de Dios. Mucho para aprender en esos pasajes, ¿no? Como dice mi hermano Raúl, que cita la palabra de Dios, muy interesante este pasaje. Y si yo quiero que Él quede hasta el fin, ¿a ti qué? Ese a ti qué es en lo personal, yo delante del Señor,
tengo que dar cuentas. Luis, yo doy cuentas. Yo soy una persona que tengo que dar testimonio en mi casa, eh, pero aún por encima de todo esto, un día el Señor me va a decir, Luis, no me va a llamar en conjunto, no me va a llamar en grupo, me va a llamar a mí, Luis. Y a cada uno de nosotros, a título personal, nos va a llamar en lo personal. A cada uno de nosotros por nombre, dice la palabra de Dios. Nos va a llamar y nos va a preguntar. Y yo no voy a poder decirle, no, es que pues yo andaba esperando a ver si otros, o andaba esperando a ver si mi esposo o mi esposa. No, yo no puedo andar esperando si mi esposo o mi esposa. Quizá mi esposo y mi esposa nunca. A ver, quizá nunca. O quizá el Señor tenga misericordia y bueno, el Señor lo salve. Pero también puede ocurrir lo contrario. Quizá nunca. Quizá nunca, como ha ocurrido en la palabra de Dios. Es que hay textos que lo confirman, de que nunca. Ahí está, les decía Nabal. Nabal, la esposa era una mujer de Dios, Abigail, pero Nabal murió siendo un hombre malvado, aún viendo el testimonio de la esposa, que era una mujer de Dios, pero él murió siendo, bueno, él murió malvado. Nunca se salvó. Entonces, hay que pensar y meditar mucho en eso, ¿no? Y bueno, hay que pedirle mucho al Señor, hay que pedir, hay que orar. Hay que orar de verdad y pedirle al Señor que nos muestre en la palabra de Dios, que nos haga entender, porque es que tenemos que morir a muchas cosas personales. Tenemos todavía muchas cosas en nosotros que no nos permiten ver. Entonces hay que pedirle al Señor que nos muestre. O sea, la palabra de Dios, hay muchas cosas que hay que aprender, muchas cosas que aprender. Y también en esto entiendo lo que mi hermana Graciela nos decía sobre hay unos textos que hay que aprenderlos, a ver qué pasó allí. Y bueno, hay que aprenderlo, hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento. Y como dice la palabra de Dios, es que una de las cosas que el Señor quita inmediatamente es esto de los alimentos. Cuando dice en la palabra de Dios que ellos, bueno, no se les cargue, simplemente ellas que se abstengan de comer de sangre, de ahogados. O sea, entra en primer lugar de la idolatría, de ahogado, entran dos cosas allí, entran dos cosas esenciales que hay que ya parar con eso y es la parte de lo que tiene que ver con la alimentación y la parte de lo que tiene que ver con la idolatría inmediatamente. Y luego el Señor dice, lo demás lo irán aprendiendo. A Moisés lo van a ir aprendiendo. O sea, pero hay cosas que inmediatamente hay que empezar a cambiar. Y dice, y lo demás lo vamos a ir aprendiendo. Entonces lo demás lo vamos a ir comprendiendo, dice la palabra de Dios. Vamos a ir comprendiendo. Bueno. Entonces, bueno, vamos quiero compartirles otro par de pasajes, otro par de videos también de lo que quería compartir para hoy. Pastor, Mi hermana, cuénteme. disculpe, pero también vemos en la palabra del Señor Jesús que la esposa de Lot no pudo continuar, ella también quedó ahí, ¿no? Dice que Otro quedó ejemplo, ¿no? enferma, Ese es otro ejemplo también, sí, señora. ¿cierto? O sea, ella Sí, 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 mi también, hermana. a pesar de que Claro. fue la esposa, ahí también quedó. Y ahí Ahí sí, yo, estaba Lot, que dice la palabra de Dios que Lot, pues él hacía oración y bueno, ahí estaba, le dice la palabra de Dios el justo Lot, y ahí estaba Lot orando y hacía oración por su familia. ¿Y sí. qué pasó con la esposa? ¿Qué pasó con la esposa? Pues la esposa andaba ella en sus cosas. Ella andaba ahí ella andaba en sus cosas. Ella andaba pensando y creyendo en sus cosas personales. Y no comprendía, no comprendió. Y el mandamiento era claro. El mandamiento era claro. Era salgan y no miren para atrás. El mandamiento es claro. Siga por este camino y ya no mire más para atrás. Ya no mire más para atrás, que si nosotros, ya el Señor nos ha mostrado este camino, nos ha ido mostrando este camino, que es el camino del Señor, pues una cosa que el Señor nos está enseñando y nos enseña con ese pasaje que mi hermana nos trae a memoria es, no mire atrás. No que yo era, que yo comía, que no hacía, que no, ya no mire más atrás. Ya usted tomó este camino, pues ya es hora de no mirar más atrás y mirar hacia adelante.
mirar hacia adelante. Mi hermana Joana, cuéntenos, mi hermana. Pastor, ¿será que puedo comentar o dejamos para la próxima tarde? No, adelante, mi hermana, comentemos, sí, comentemos, no se preocupe. Eh, Estamos aquí pendientes em, todos. yo quería hacer como agregar algo con respecto a lo que he escuchado, especialmente con lo de la hermanita Graciela, que con lo que escucho siento que hay como esa como duda, porque ella dice como que, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para cumplir todo? Entonces, de pronto hay como un mal entendimiento acerca de todo lo que se hacía anteriormente, ¿cierto? Entonces, se está uniendo las cosas y me refiero como a rituales y a cosas que se hacían antes que había mandado el Señor que se hicieran, ¿cierto? Entonces, Yes. yo veo como que ella de pronto está poniendo a ese nivel esta cuestión de los alimentos en esa misma posición. Pero lo que yo quería decir es que los alimentos no van en esa misma posición, porque si nosotros leemos desde el principio, desde Génesis, cuando el Señor creó los cielos, la tierra, y Él empieza a dar órdenes, desde mucho antes de que eh, existieran como toda la humanidad, o sea, como mucha humanidad, el Señor llega y determina, estas cosas las voy a crear para esto. Estas Bien, otras las voy a crear para esto. Ejemplo, así es. nosotros no comemos, por ejemplo, sangre. Y la persona, hay muchas personas que dicen, no, yo sí puedo comer cerdo, pero no comen sangre. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo Ujú. así? ¿Y por qué no comen sangre? Ah, no, porque es que el Señor dijo desde un principio, la sangre no la comerás. Así es. ¿Pero por qué comen cerdo? Ah, no, porque es que el Señor bendice todos los alimentos y nada, Así es. nada de lo que el Señor creó. Bueno, entonces Así yo es. veo que hay como una confusión Mm, cuando empiezan a llegar a esos puntos donde dicen, no, pues la mujer menstruosa mm. está, ¿cómo es que se dice, pastor? Mujer menstruosa ¿Inmunda? está inmunda. Ujú. Entonces, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo voy a dejar de ser inmunda si hoy en día yo todavía consigo me llega el periodo? Eso es una confusión muy grande. Ujú. Porque estamos poniendo este tema de los alimentos, los estamos poniendo con estos otros rituales y cosas que no van. Y ahí es donde entramos en ese, como en ese pensamiento de, en este caso, yo no puedo cumplir la ley, porque Claro, todo esto no lo puedo cumplir. Pero claro. si vemos la cuestión con los alimentos, desde un principio el Señor dijo, estos alimentos son creados, estos animales son creados para alimentar al pueblo, son creados para alimentar a los seres humanos. Claro. Estos animales no. Y sí, las personas pueden comer esos animales, sí, pero no van a ser de bendición, no va a haber una obediencia al Señor. Yo Claro. creo en el Señor, yo tengo esa fe que lo que dice el Señor es verdad y por algo lo dice. Entonces, ¿cómo estamos caminando? ¿Por fe o Ujú. por... Ahí es donde tenemos que como analizar todo eso y pienso yo Ujú. que el tema a seguir no sería como los alimentos, sino esta cuestión de rituales y esta cuestión de lo que se hacía anteriormente, que ya no se debe, que ya no se necesita hacer, el estudio debería ser ya esas cosas porque no se deben hacer. O sea, yo veo que no hay ese entendimiento de por qué unas cosas y ya no se deben hacer, porque ya no es Correcto. necesario, porque ya no existe un templo, porque ya ese es como el estudio que se debería hacer, porque ya se ha hecho el estudio de los alimentos, pero las personas tienen esas Bien. confusiones. Vale. Eso era todo lo que yo quería decir. Ok, Gracias, pastor. vale, mi hermana. Muchísimas gracias. Gracias por ese aporte tan interesante.
tan necesario también. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias por aportarnos, mi hermana. Gracias por eso. Mi hermano Raúl, cuéntenos, mi hermano. Yo quería, es que el tema sí, pues sí aplica de los alimentos se aplica porque pues es que hay pastores, o sea, como le digo, hay pastores que sutilmente Ujú. meten estas herejías, ¿cierto? Sí, Por señor. ejemplo, también o sea, sí, y la última, Ujú. esta la ñapita. No, tranquilo, mi hermano. No, no Eh, tenemos afán. también usan esta palabra donde dice que no, que es que el Señor ya limpió todo, ¿cierto? Ujú. Entonces o sea, eso da para uno preguntarse, mis hermanos, entonces el Señor ya limpió todo lo inmundo. Entonces, ¿será que nuestro Señor Jesucristo también limpió a Satanás ahí? Mm. Dice que todo, la palabra dice que todo. Entonces, yo le digo a mis hermanos, entonces limpió a Satanás también, si limpió a el marrano, todos los animales inmundos, también limpió a Satanás. Mm. Entonces, eso es mucho, o sea, esto es como para analizarlo, ¿no? O Sí, sea, él claro, sí, mi limpió hermano. todo, pero su pueblo de Israel, ¿sí me entiende? Así es. Sus escogidos, a nosotros, ¿sí? A su santo pueblo. Así Eh, es. Está también la palabra ahí cuando Pedro, cuando la visión que le dio nuestro Señor Jesucristo a Pedro allá cuando le presentó cuando le mostró unos animales inmundos, ¿cierto? Que Pedro mismo, ya el Señor Jesucristo ha resucitado, Sí, y Pedro señor. le dijo, Señor, pero yo nunca he comido nada, mata y come, Mate ¿sí? y come. Mm. Mate y come, y le dijo, Señor, pero es que yo nunca he comido nada inmundo, ya nuestro Señor ya había muerto, ya había limpiado. Ok. Ya nos había limpiado, y sí, ahí dijo, y él todavía lo tenía Cierto. claro acá, de que Cierto, ese mi hermano. animalito todavía era inmundo, ¿sí? Cierto. Entonces, Mm. estos pastores, eh, con su sutileza, pues quieren, hermano, a llevarnos atrás, llevarnos Así allá es. atrás, no Así es. dejarnos no dejarnos ser libres, que eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo cuando llega a nuestras vidas, ¿sí? Donde Así está el es. Espíritu del Señor hay libertad, ¿no? Ellos el enemigo nos quiere mantener allá atrás, esclavos, volvernos allá atrás, a la esclavitud, con esas Quiere, mentiras, ¿sí? quiere que volvamos como el cerdo, a revolcarnos en el cielo. Sí, Señor, eso, pues esa era la ñapita. Que Amén, mi nuestro hermano. Señor Muchas Jesucristo gracias. nos bendiga a todos. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Así es, no se deben confundir. Vea, si alguno, yo sé que ustedes comparten con otras personas, eso es importante y es necesario además. Si tienen la oportunidad y hay personas que, por ejemplo, se acercan a ustedes y traen enseñanzas, pues invítenlos. Invítenlos. Yo no creo que los pastores tengan ningún problema en que inviten a personas que tienen enseñanzas o que han recibido enseñanzas a que compartan con nosotros y miramos en la palabra de Dios. No tenemos, somos una enseñanza, un foro, un grupo que está abierto, no somos una secta de puertas cerradas donde impedimos o le negamos a alguien que venga y haga su aporte. No, invítenlos, invitemos a esas personas que tratan de traer esas enseñanzas y miramos en la palabra de Dios, como la que dice ahora mi hermana Victoria, que alguien le habló sobre el sábado y que, bueno, eso no es difícil de aclarar en la palabra de Dios. Bueno, gloria al Señor Jesús. Pero invitémoslos, a ver si de pronto quieren acercarse y compartir con nosotros y compartir su entendimiento, lo que ellos crean que es. Y miramos en la palabra de Dios y si nosotros estamos equivocados, pues que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos corregir, que nos dé la humildad para poder corregir todo lo que tengamos que corregir. Estamos corrigiendo muchas cosas, hemos ido corrigiendo y seguiremos corrigiendo, por supuesto que sí, seguiremos corrigiendo. Tenemos que estar prestos a ser corregidos por la palabra de Dios, a seguir siendo corregidos en la palabra de Dios. Bueno, así que, bueno, estemos prestos a eso. Bueno, ya para terminar aquí el mensaje que quería también traerles acerca del legado de Francisco, dos cositas más para que terminemos. Una era sus enseñanzas acerca de las bendiciones que hoy en día que él trajo a las parejas homosexuales.
creo que eso es de conocimiento también de algunos, no sé si de todos, que él trajo ahora la bendición, entre comillas, cómo se puede bendecir algo que es para el Señor es algo maldito, o sea, cómo se puede bendecir, pero ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que ellos pueden bendecir algo que es una maldición? La homosexualidad y todo esto que tiene que ver con aberraciones sexuales es una maldición, no se puede bendecir. ¿De dónde sacan eso? Y otra de los tantos legados que dejó don Francisco fue el decir algo tan aberrante como que por las venas del Señor Jesús corre sangre pagana. Ahí están, yo los invito a que vayan y escuchen esto que les estoy diciendo, no nos estamos inventando absolutamente nada, el legado de este señor, el legado de este señor, ese fue el legado, y ese seguirá siendo el legado de todas estas religiones mentirosas, no solo del catolicismo romano, sino del cristianismo en general, que anda sumergido en muchas mentiras, en muchas herejías, y como decía mi hermano, que nos aclaraba muy bien mi hermano Raúl, herejías que están ocultas, ¿no? O sea, no encubiertas, herejías encubiertas, ahí que se camuflan y ahí están. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, tenga mucha misericordia de cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz. El Señor Jesús los bendiga, mis hermanos. Bendiciones para todos.